Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Como les digo siempre, qué lindo volvernos a encontrar. Llegaron muchos mensajes, así que voy a agradecer. Saben que por el Instagram contesto todos. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa especial dedicado a las infancias de entre 2 y 5 años. Infancias en plural, a la diversidad de estos chicos. Y también va a haber diversidad en los temas. Vamos a enfocarnos en 3 ejes. Vamos a hablar de desde la educación infantil, como la primera forma de participación social que tienen estos niños, estas niñas, y para eso está invitada la especialista en educación infantil, Ruth Cuitca. Vamos a estar hablando desde la pediatría con Silvia Cabrerizo. Ella es especialista en toxicología, ¿sí? Una de las personas, cuando llamamos lamentablemente al Hospital Gutiérrez y nos indica qué tenemos que hacer, bueno, ahora viene a hacer prevención. ¿Cómo vamos a cuidar a estos niños, a estas niñas de estas edades? Y yo voy a tomar un poquito desde el eje de la psicología y te voy a hablar de un aspecto fundamental de la infancia. Para que un niño o una niña crezcan sanos necesitan jugar. El juego es el lugar en el cual se aprende, se desarrolla, se crece, se alivian ansiedades, se trabajan los miedos. Todo eso se hace jugando, ¿sí? El juego sirve para crear, para conocer el cuerpo, para conocer el mundo, para cambiar el físico, se hace también para conocerse, se hace mediante el juego. Fundamental. ¿Y a qué tiene que jugar un niño? A un montón de cosas. Un ratito solo, obviamente lo vamos a estar cuidando porque es chiquitito, un rato con otros chicos y un rato con un adulto. Juegos simbólicos, el famoso como sí, un juego reglado, un rompecabezas, un dominó para que aprenda a frustrarse, turnos, normas, reglas que lo trascienden, un montón de juegos. Y si tenés mucha suerte, cada vez que le preguntes a tu hijo, a tu hija, hey, ¿qué estás haciendo? Te va a decir, estoy jugando y se está desarrollando, está creciendo sano. Bueno, vamos entonces, como les había prometido, a hablar con Ruth Cuitca. Ella es especialista en educación infantil, es miembro de OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Creo que está vinculada a UNICEF, ¿no? Me hace que sí. Vamos a hablar con ella. Gracias, Ruth. Hola Marina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un placer estar aquí. Bueno, quería que nos cuentes fundamentalmente, primero, ¿qué es OMEP? ¿Qué es la OMEP? ¿Qué es la OMEP? Estoy intrigadísima. La OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, justamente es una asociación civil sin fines de lucro, de alcance mundial, que trabaja en 80 países más o menos en todo el mundo, que se creó en el año 1948 en Praga. El momento luego de la Gran Guerra, preocupados por la situación del mundo y la necesidad de construir una sociedad de paz. Y en un seminario de la UNESCO, un grupo de mujeres, activistas, pacifistas, feministas, pensaron que una manera de construir paz en el mundo era mirar, atender, cuidar, educar especialmente a la primera infancia. ¿No? A los más pequeñitos, de 0 a 8 años. Exacto. Y desde ese momento trabajamos por el derecho de los niños a la educación entendida en sentido amplio, no solo lo escolar. En general, la lucha es para conseguir las condiciones que garanticen el bienestar de los niños, su salud, su educación, o sea, los derechos humanos en la primera infancia, ¿no? La real efectivización de esos derechos. Totalmente. Y ver a este niño o a esta niña como sujeto de derecho, no como una persona que se está formando, que el día de mañana va a ser un ciudadano merecedor de derechos, ¿no? Exacto. Son
Derechos desde el principio, decimos nosotros, ¿no? Derechos desde la cuna, desde el momento del nacimiento. Los niños tienen derechos que les otorga la Convención Internacional por los Derechos del Niño, una convención firmada por 196 países en el mundo. Que tiene categoría constitucional. En nuestro país es equivalente Exacto. a la Constitución. Sí, es una ley de nivel constitucional y supraconstitucional, por ser internacional también. Y en este pacto tan importante, los países que firman, que adhieren, se comprometen a garantizar estos derechos. No es solamente una declaración de derechos como fue anteriormente, ¿no? El mundo había hablado de declaración de derechos de los niños. La Convención trae esta novedad de el compromiso de los estados por garantizar todos estos derechos de los niños. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación, el derecho al juego, también tiene, por supuesto, su artículo especial. Y entonces estos derechos son desde que nacen, desde el nacimiento. Qué bárbaro. Y ahí estamos. Y ahí estamos, bien. Y vamos a centrarnos un poquito en la educación infantil y en la importancia que tiene. Yo, desde mi visión, yo lo nombraba como la primera actividad social o participación social de estos chicos. Sí, y eso es muy importante, porque salir al mundo, encontrarse con otros diferentes, que tienen otros modos, otros estilos, otros formatos de familia, otros modos de vivir, otros modos de expresarse, ¿no? Es una situación de riqueza, un contexto que enriquece muchísimo el desarrollo de los niños, y de los niños y de sus familias, porque recibimos a niños y niñas pequeñitos con sus familias. Siempre la educación infantil es con las familias. Sí. Y este primer espacio público que recibe a los niños y que los piensa como ciudadanos desde que nacen, sujetos de derechos desde que nacen, y los espacios de cuidado y educación infantil son garantes de estos derechos, ¿no? Y los pensamos como espacios que promueven la autonomía de los niños, que promueven su desarrollo tanto motriz, social, emocional, que acompañan toda esta etapa tan importante, tan fundante en la vida de los niños, y que además les ofrece esta ventana al mundo, esta posibilidad de conocer el mundo, todo lo que hay a su alrededor, el mundo natural, el mundo social, el mundo de las letras, de los números, de los colores, de las canciones, de las poesías. Es una oferta muy amplia para que justamente cada uno desde su singularidad pueda aprovechar y pueda enriquecerse con lo que más necesita. Sí, yo pensaba, no sé cómo lo ven ustedes, los expertos, cómo hablan de este tema. Yo lo tengo totalmente como intuitivo, es una idea o una preidea, pero me da la sensación que por un lado está como muy sobrevalorada la educación infantil y está romantizada la etapa entre los 2 y los 5 o 6 años, como, ay, son niños que juegan felices en las praderas y van a la escuela o al jardín a jugar, y como si eso fuera algo liviano o menor, pero hermoso y maravilloso. Hay un montón de conflictos, padecen un montón de circunstancias estos niños, niñas, y se hace mucho más que pasar el tiempo o estar bien cuidados en una escuela. Sí, por supuesto. Es un objetivo que sea un espacio de felicidad y que los niños sean felices en esa etapa. Por supuesto que es lo que deseamos, pero la realidad es que viven inmersos en una sociedad con muchas dificultades, familias que padecen también situaciones de vulneración de derechos, niños mismos que a veces tienen estas problemáticas. Todo eso es parte del clima social del jardín, ¿no? Pero cuando aparecen estas situaciones y aparecen los conflictos, bueno, se trabaja sobre ello. Y eso también es un aprendizaje muy importante. ¿Qué pasa cuando aparece un conflicto, cuando discutimos por la tenencia de un juguete, por un lugar en la ronda? Bueno, ¿cómo escuchamos qué es lo que quiere cada uno, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que cedo, qué es lo que necesito yo?
ese aprendizaje justamente del desarrollo personal y social es un contenido muy fuerte en el jardín. A veces decimos que algunos contenidos en el nivel inicial, luego en otras etapas educativas quedan como fondo, ¿no? Pero aquí es un contenido muy potente. Totalmente. Y se piensa y se trabaja, ¿no?, en estrategias de enseñanza para estos contenidos puntuales. Me parece que es el nivel en donde más se trabaja los vínculos, el aspecto social, los juegos, la recreación, que son fundamentales en la vida. Y creo que es como, nada, el lugar es como el laboratorio donde sí está preservado. Y la verdad que sí, es como decir, un laboratorio de vida, ¿no? Es un espacio donde se juegan situaciones de la vida cotidiana, pero que en el jardín se juegan de otra manera, ¿no? El otro día te comentaba que decimos que las instituciones de nivel inicial forman como una especie de contracultura, ¿no? Si afuera, bueno, el mundo nos impone velocidad y estrés, bueno, acá vamos más despacio, nadie nos corre, tenemos los tiempos de cada uno. Afuera hay mucho grito, un volumen muy fuerte. Bueno, tratamos de manejar con una voz adecuada, escuchando sobre todo a los chicos, teniendo esta posibilidad de esta oreja abierta, esta oreja verde, como dice Gianni Rodari, de estar atentos, ¿no?, a qué es lo que está pasando, esta oreja que todavía no se cierra, está predispuesta. Totalmente. Entonces, bueno, las instituciones que yo digo son de cuidado y de educación. Siempre hablamos que educación y cuidado y educación son dos acciones inseparables en esta etapa de la vida. Que el cuidado en realidad es una actitud ética hacia un otro, ¿no? Es una forma de respetar y de estar atento a lo que el otro necesita. Y eso tendría que estar en todas las etapas educativas. Pero bueno, en el jardín mucho tiempo se pensó en esta diferencia entre cuidar y educar, entre asistir y enseñar. Y en realidad son dos acciones política, ética y pedagógicamente inseparables. Entonces esto va pasando juntos, ¿no? A medida que se cría, se educa, se cuida. Totalmente. Y para cerrar la entrevista, te puedo preguntar cómo estamos, o si tenés este dato más o menos, cómo estamos en Argentina en educación infantil respecto de otros países del mundo. Sí, mira, cuando uno piensa en el mundo hay una preocupación muy importante porque solo el 51% de los niños tienen la oferta en forma gratuita de un año de educación inicial, o sea, lo que acá llamaríamos la sala de 5. Sala de 5, el preescolar era antes. En el mundo. Sí. En la Argentina, por suerte, la sala de 5 está prácticamente universalizada, casi, o sea, cerca del 100%, 98%, tenemos algunas situaciones. Sala de 4 un poco menos, estamos alrededor del 86%, pero bueno, la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad de sala de 4 y sala de 5, bueno, le dio un fuerte impulso, ¿no?, a la posibilidad de tener más oferta. Cuando pensamos en sala de 3, esto disminuye al 50 y pico %, y la etapa de 45 días a 2 años es la que nos preocupa mucho, porque ahí hay muchísimo menos oferta. Y también, por otro lado, en esta etapa de educación hay mucha diferencia en el estilo de instituciones, los formatos, muy heterogéneo. Entonces hay instituciones que pertenecen al sistema educativo, otras que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social, Bienestar Social, como se llame. Y bueno, esto va haciendo que las instituciones tengan distintas sean muy divergentes. Claro, diversidad de formatos, pero también a veces diversidad de ofrecimientos. A veces realmente hay mucha desigualdad, ¿no?, en las instituciones. Entonces, quizás está el acceso a la institución, el acceso a la educación, pero no la calidad del tipo de educación que deberían recibir. Entonces, eso todavía en el país nos preocupa para que
cualquier tipo de institución que los chicos vayan, que las familias elijan, tengan garantizado un bienestar, espacios dignos, adultos preparados, materiales acordes, la cantidad de adultos y niños que esté bien considerada. Así que bueno, hay mucho para trabajar. Hay mucho para trabajar. Muchísimas gracias, No, por Ruth. favor. Qué lindo escucharte. Me podría quedar así como hipnotizada, no sé, escuchándote. Gracias. Muchas gracias. No, gracias En a el vos. próximo bloque vamos a estar con Silvia Cabrerizo. Vamos a hablar de prevención de intoxicaciones. Salud en Redes es un programa de radio y streaming para hacer una red en la cual los referentes de la salud en Argentina te acompañan, te escuchan, te cuentan sus experiencias. Es radio, porque la radio tiene magia y porque creo que el gran secreto es su tiempo, su gente, el tiempo no apurado, la posibilidad de hacer promoción de la salud sin andar corriendo contra el reloj. Y es streaming, porque nos vemos, nos leemos, estamos en contacto y nos adaptamos al vivo o al tiempo en que vos quieras escucharnos. Somos un equipo que amamos la comunicación y yo, con el orgullo de pertenecer al prestigioso servicio de salud de la Argentina, te invito a ser parte de Salud en Redes, todos los jueves a las 14 horas por Radio Sónica. En este segundo bloque estamos con la doctora Silvia Cabrerizo. Ella es pediatra, toxicóloga y vamos a hablar, gracias Silvia por venir, vamos a hablar de prevención de intoxicaciones. Exacto, sí. ¿Cómo se puede intoxicar un niño de 2 a 5 años? Me imagino que de muchas maneras. Sí, digamos que voy a tomar un poco de lo que empezaste diciendo en el programa, de que el niño, digamos, a esa edad, o sea, un nene chiquito, un bebé, explora el mundo, ¿no? Entonces, gracias a su desarrollo, que empieza a explorar, gatear, empiezan a caminar, pero no tienen conciencia de riesgo. Entonces, todo pasa por la oralidad en la primera etapa de la vida, así que todos se llevan a la boca. Así que lo que ellos encuentran al acceso es factible de que se puedan intoxicar con cualquier sustancia, y eso puede implicar productos de limpieza, ¿no? Productos de uso doméstico, medicamentos que quedaron al alcance, pueden ser sustancias de consumo, digamos, drogas, o sea, todo lo que el chico tenga al acceso se puede intoxicar, ¿sí? Entonces, las intoxicaciones más frecuentes tienen que ver con esto, ¿no? Después hay otras causas que por ahí, si salimos al jardín, el chico también se puede intoxicar comiendo un pedacito de una planta, un hongo que crezca en el jardín, una picadura, o sea, son distintas intoxicaciones, ¿no? Ajá, picaduras también. Picaduras también, sí, dentro de las más frecuentes que tenemos en los hogares. Tenemos picadura de escorpión, ¿sí? Podemos tener un caso de escorpionismo. Frecuente en los hogares escorpión, estoy entrando en pánico. Sí, sí, no, sí. no lo veía en la misma oración. Sí, es frecuente. Que no. Hay muchos. Sí, o sea, en Ciudad de Buenos Aires hay un montón. En Cava tenemos escorpiones de los que son venenosos de nuestro país, son del género Titius, y una picadura, digamos, en un nene chiquito, digamos, puede ser bastante grave. O sea, tenemos también un tratamiento, un antídoto específico para en esos casos, si lo requiere, que está disponible, digamos, y que puede evolucionar bien. Pero bueno, también es algo que se puede prevenir. Si hablamos de prevenciones, viviendo en un lugar donde sabemos que existen estos escorpiones, habría que tener cierta protección, por ejemplo, tapar, digamos, todo lo que son las rejillas. Tapar rejillas es fundamental. En la ciudad de Buenos Aires, por favor, tapen las rejillas. Y por más que uno viva en un departamento, ¿no? Sí, sí. No nos excluye, digamos, la posibilidad de que aparezca uno de estos bichitos en casa. Así que bueno, eso sí, es fundamental usar esa tela de mosquiteros, o sea, para tapar todos los desagües, usar para tapar también los desagües de las cañerías en las bañaderas, en las cocinas, porque por ahí es por donde ingresan al hogar, lo más frecuente, ¿no? Ellos se desplazan así en agua. Por las cañerías, lugares oscuros, y es la manera que tienen de acceder a los hogares. Okay. Muchas veces ocurre que vemos un escorpión, pero bueno, no siempre se produce el accidente, ¿no? Pero ante una picadura de escorpión, si hablamos en edades de mayor riesgo, son los nenes chiquitos y los extremos de la vida, y las personas mayores que tienen antecedentes de cardiopatía, ¿no?
¿Y qué otras intoxicaciones puede haber? ¿Qué puede pasar en una casa? ¿Qué otro peligro? Ya me metiste un escorpión ahí, ya estoy en pánico. Bueno, aparte, digamos, de los accidentes por animales venenosos, podemos tener ingesta accidental, ¿no? De algún medicamento que queda al alcance, digamos, de los chicos. O sea, tenemos que tener presente eso, que cuando hay nenes chiquitos, ellos, o sea, empiezan a gatear, a trepar, o sea, y se suben a lugares que uno como adulto no tenía pensado, de que si estaba arriba de la heladera no llegaba, y los chicos se las ingenian y hay un día que llegan. Totalmente. Entonces, Y más si estamos pensando en esta etapa ya de 2 a 5 años, la casa es nada, territorio propio, pueden hacer y llegar a todos lados. Totalmente, por eso uno también como pediatra acompaña en el consultorio para, digamos, que vayan preparando el hogar a medida que van desarrollando y que van creciendo porque van adquiriendo otras habilidades, pero ellos no tienen conciencia, digamos, de saber qué es peligroso o no, ¿no? Y así, bueno, podemos tener intoxicaciones a veces con medicamentos, que son dosis por ahí para adultos y que al ingerir a lo mejor un solo comprimido para un nené es una dosis suficiente como para producir una intoxicación, sobre todo la medicación que utilizan los pacientes con cardiopatías, antiarrítmicos, esa medicación por ahí con poca dosis, o sea, con un comprimido solo, es importante que siempre consulten, o sea, la guardia. El concepto es que siempre hagan la consulta, ¿no? Por otro lado, pueden ser productos de limpieza que tenemos en casa, ¿no? Puede ser un quitazarro, o sea, puede ser un ácido muriático, o sea, cáustico, sustancias cáusticas, que son aquellas sustancias, digamos, que se clasifican según el pH en ácidos o en alcalinos. Entonces, cualquiera de esas sustancias donde podemos tener la soda cáustica en el extremo de los alcalinos o el ácido muriático como ejemplo, ¿no? Lesionan un montón las mucosas, lesionan, digamos, y queman, producen quemaduras, así como si fuera el contacto en la piel. Y si el chico, digamos, toma un trago accidentalmente, también va a producir este tipo de lesiones que pueden, digamos, también llegar a requerir a lo mejor una endoscopía de urgencia, con lo cual, digamos, es importante también realizar la consulta. Perfecto. Venís hablando bastante de realizar la consulta. ¿A dónde llamamos? ¿A dónde tenemos que hacer? ¿A dónde llamamos? Uno siempre llama al pediatra, pero también el pediatra le va a decir que llame siempre a un centro de intoxicaciones. Y ¡charán! Exacto, o sea, y bueno, nosotros en los centros de intoxicaciones que tenemos atención telefónica, eso es importante que la gente sepa, que hay atención telefónica 24 horas, los 365 días del año, o sea que uno antes de salir corriendo a una guardia, siempre tiene que, por ahí está bueno que haga la consulta telefónica porque lo vamos a orientar, porque no toda ingesta de algún producto amerita a lo mejor acercarse a la guardia, puede ser dependiendo, digamos, la sustancia con la cual se intoxicó el paciente, ¿no? Totalmente. Así que bueno, siempre. ¿Y ustedes están en el Gutiérrez? Yo trabajo en la unidad de toxicología del Hospital Gutiérrez y bueno, pero también hay otros centros, el Hospital Sor Ludovica, digamos, de La Plata, el Hospital Posadas, tienen atención telefónica que pueden brindar esa primera orientación para los padres, ¿no? Que en el momento uno se asusta, no sabe qué hacer, siempre antes de provocar un vómito, porque por ejemplo en el caso de los cáusticos está contraindicado provocarle el vómito porque volvería a pasar la sustancia, volvería a generar daño, claro, entonces que por ahí es como, digamos, ¿no? Es como, hay que derribar ese mito de que hay que provocar el vómito. Como 2 mitos. La primera reacción que vamos a tener es intentar provocarle el vómito. Claro, bueno. Y el segundo gran mito es la baja de estómago. Bueno, o sea, ninguna de las dos cosas aplica al 100% de los casos. O sea, lo de provocar el vómito nunca sin indicación médica. O sea, si tiene la indicación, pero es como un método, digamos, de rescate que se está dejando de usar. O sea, a veces van a la guardia y si estamos dentro de la primera hora de la ingesta y la sustancia lo amerita, se puede administrar carbón activado, ni siquiera hay que hacer lavado gástrico, ¿sí? Porque es el método más efectivo de rescate, es administrar esta sustancia que evita la absorción de la droga o del tóxico a la sangre, ¿sí? Entonces siempre lo que hay que saber es que hay que llamar por teléfono y hacer la consulta. Eso me parece como que es el mensaje principal para hacer tomar medidas, ¿no? Inicialmente. Perfecto. El teléfono es el que figura en todos los prospectos de los remedios, en todos los productos aerosoles, de limpieza, desodorantes, cualquier producto va a decir en la etiqueta al final dice, en caso de intoxicación, comunicarse a un centro de intoxicaciones y figura un listado de teléfonos, porque por ejemplo en en toxicología del Hospital Gutiérrez tenemos 4 líneas de teléfono. Entonces, figuran, digamos, varios números como para que si uno está ocupado, tenemos la posibilidad
tener varias opciones. Perfecto. ¿Y Sí. cuántas personas trabajan en el centro? Bueno, nosotros En en tu el equipo. hospital somos, en general hay 2 médicos por día, por guardia. O sea, Ujú. Ah, sí. bien. Sí. O Es sea, bastante. sí. Hay bastantes consultas, pero aparte, como somos centro, digamos, de derivación de consultas, nos llaman por ahí no solamente de Capital y Provincia de Buenos Aires, te pueden llamar, digamos, tanto los pacientes, la consulta la puede hacer un familiar, el padre, el que está cuidando al niño en ese momento, o muchas veces llega a la guardia y también brindamos asesoramiento a otros profesionales, o Eso- sea, llaman de otros hospitales, de otros Eso te centros de iba a, salud. eso te iba a preguntar, ¿cómo es la interconsulta o el trabajo conjunto con la guardia? Claro, es que va de la mano porque no somos tantos los toxicólogos, no hay tantos especialistas que elijan, o sea, esta especialidad, entonces lugares o centros, digamos, hospitalarios que no tienen toxicología llaman por teléfono para también un asesoramiento. Así que es como que hay una red. Hay toda una red, Sí, exactamente. Y ustedes van respondiendo. Claro, por eso, digamos, tenemos tantas consultas. Sí, Es así. exactamente. Sí. Me imagino como el asesoramiento como a los dos niveles, a un colega Exacto. O y sea, a las familias. al familiar o a un médico, tal cual, como vos decís. Pero bueno, siempre las indicaciones iniciales al familiar y si amerita una consulta por guardia, se le darán después al médico que atienda en la guardia. Perfecto. ¿Y las personas que tienen como medicina prepaga o Nosotros medicina? atendemos, pueden llamar también de un centro privado a un centro de toxicología. Sí, brindamos asesoramiento. Perfecto. Es independiente. Es independiente. Sí, es para todos, o sea, no importa que tenga una prepaga, una obra social, pueden llamar primero porque es una atención inicial, o sea, frente a una intoxicación hay que actuar, es como que tenemos una hora de oro como para poder rescatar la sustancia, esto que hablamos de administrarle carbón activado o de realizar un lavado gástrico, ¿no? Entonces en ese momento es importante porque imagínate que acelera mucho los tiempos del traslado y todo, digamos, tener una primera consulta telefónica. Totalmente. La orientación Sí. en esa primera hora y es nada más que agarrar un teléfono Sí. y profesionales de muchísima experiencia y vocación y ética pueden dar una respuesta. Sí, es la idea. Gracias, Silvia. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas, jueves a las 14 horas por Radio Sónica. Nos vemos pronto. Besos.